Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Les damos una cordial bienvenida a este programa y bueno, ya estamos listos para nuestro estudio, un capítulo por día, y ya lo hacemos también junto con el pastor Bruno Razo. Pastor, bienvenido, es siempre grato esta compañía, este encuentro, esta búsqueda de respuestas basado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Gracias, Pastor Eber, así es, y es así porque la palabra del Señor está en el centro, está arriba de nuestra mesa. Queremos que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en la práctica diaria de nuestra vida, y también queremos que eso mismo ocurra en la vida de los amigos que nos escuchan, que nos acompañan, para que la vida se llene de fe, se llene de esperanza, se llene de fuerzas cada día. Hemos iniciado ayer la segunda carta a los Corintios, así que hoy nos concentraremos en algunos temas sobresalientes del capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo les está escribiendo con lágrimas. Obviamente no se ven las lágrimas en la escritura, ¿no? Pero se puede sentir la angustia y él parece que estaba muy atribulado porque alguien había puesto en duda no solamente el ministerio de Pablo, sino también lo que él decía. Y como vimos ayer, Pablo habla sobre las tribulaciones que él ha pasado por causa del ministerio, defiende su ministerio y dice que Jesucristo es quien le ha enseñado a él. Y dice, bueno, la persona que ha hablado no le tomo en cuenta, quiero decir que perdono al ofensor. Algunos piensan que Pablo era un hombre muy duro y que no tenía muchas palabras de ánimo, sino que siempre era reprensión y reprensión, y especialmente con aquellos que erraban. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía, la palabra inspirada que nos acompaña para entender la actitud de Pablo cuando él reprendía a la iglesia? ¿Por qué lo hacía? Elena de White dice así: el apóstol Pablo estimaba que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía su dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder. Cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que les costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes que su interés estaba identificado en el de ellos. O sea, él lo hacía con dolor, porque dice, yo no quiero desaprobarte, no quiero reprenderte, me duele hacerlo, pero mucho más me dolería hacer silencio y ver que te encaminas hacia un abismo y dejar que te pierdas en el abismo. Entonces, por eso Pablo, con dolor, está queriendo evitar otro dolor mayor. Así que la reprensión de Pablo estaba siempre señalizada en un contexto de amor y en un contexto de edificación de las personas para esta vida y para la eternidad. Y Pablo, ¿sabes de quién aprende? De Jesús, porque ese es el Espíritu de Dios al reprendernos. Y ojalá nosotros, si alguna vez tenemos que hacerlo, lo hagamos con ese mismo espíritu y con ese mismo propósito de restaurar. Es lo que a veces un médico tiene que hacer cuando desaprueba conductas, comportamientos, cuando a veces hasta tiene que cortar una parte del organismo para salvar. No es que está agrediendo el organismo, está queriendo salvar el organismo. Y lo mismo ocurrió en Pablo, lo mismo ocurre en Dios, y ojalá ocurra también en todos nosotros. Sin duda. Avanzando un poquito aquí en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, él está hablando justamente a estos hermanos que le han hecho sentir dolor y él los está reprendiendo. Y entonces él les dice, tengan cuidado, no vaya a ser que Satanás gane alguna ventaja sobre ustedes, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quien trae la división, que trae las peleas, las discusiones, la disensión, es Satanás. Y tiene miles de formas de hacerlo, miles de formas de dividir una casa, de dividir un vecindario, de dividir familias enteras, de dividir iglesias. Entonces, aquí habla del tema de las maquinaciones del diablo.
más allá que preguntarnos cuáles son, porque son innumerables, podríamos decir, la pregunta sería más propiamente planteada de la siguiente manera: ¿cómo podemos evitar caer en las maquinaciones de Satanás? Es muy importante y muy seria tu pregunta, ¿no? Porque Él es experto en maquinar y en hacernos caer. Entonces el Señor que nos advierte, es muy importante que escuchemos y aceptemos esa advertencia. En el libro La fe por la cual vivo, página 315 dice, comienza citando a Salomón: el que confía en su corazón es necio, y hay centenares de los tales entre los que profesan la piedad. El apóstol dice: no ignoramos sus maquinaciones. Qué arte, qué habilidad, qué agudeza ejerce el mundo para inducir a los profesos seguidores de Cristo a unirse con Él en busca de felicidad por medio de las diversiones que ofrece. ¿Cómo podré soportar el pensamiento de que la mayoría de la juventud actual perderá la vida eterna? O si dedicaran menos tiempo al vestuario y a la vana conversación y elevaran sus fervientes y agonizantes plegarias a Dios para obtener una experiencia profunda. Hay una gran necesidad de un escudriñamiento diligente de sí mismo a la luz de la palabra de Dios, que cada uno se pregunte: ¿tengo yo un corazón sano o corrompido? ¿He renacido en Cristo? ¿Tengo aún un corazón carnal con una nueva vestidura exterior? Dirigíos al gran tribunal y a la luz que proviene de Dios. Examinaos para ver si hay algún pecado secreto que acariciáis, algún ídolo que no habéis sacrificado. Orad, sí, orad, como nunca lo habéis hecho antes, para que no seáis engañados por las maquinaciones de Satanás. Mira, hay dos maneras de ver la vida y de vivir. Hay una manera secular de ver la vida, hay una manera temporal, material de ver la vida, o hay una manera de ver la vida desde la óptica sagrada, desde lo que trasciende y desde lo eterno. Nosotros vivimos en un mundo que cada vez es más superficial, que cada vez es más relativo, que cada vez extiende más sus límites hacia el mal. Y el enemigo es muy astuto para llevarnos a través de lo superficial, de lo superfluo, de lo material, para llevarnos a través de lo aparentemente atractivo, seductor, para sacarnos de lo trascendente, de lo que realmente vale, permanece, vive para siempre, de lo sagrado, de lo espiritual, de lo eterno. Entonces allí es donde tenemos que abrir los ojos, porque el enemigo es experto, pero el Señor es poderoso. Qué lindo cuando dice que podemos orar como nunca lo hemos hecho para evitar las maquinaciones. Y también dice: dirigíos al gran tribunal. En un tribunal hay códigos de conducta sobre los cuales se juzga. Y en el tribunal de Cristo hay un código ineludible, un código único de conducta de los ciudadanos, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Así es. Y ellos iluminan nuestro camino. Así que al consultar la palabra de Dios, los mandamientos, y al orar, podemos evitar ser engañados por las maquinaciones de Satanás. Claro que podemos. Así yo digo, así como es fácil que podamos ser engañados, es fácil también descubrir y ser victoriosos, siempre y cuando estemos escondidos, refugiados, acompañados, protegidos por el Señor. Porque sin Él, no es que con Jesús es fácil y yo conmigo solo es difícil. No, es imposible. Claro, solo es imposible. Nos quedamos con esa idea. Solos es imposible escapar de las maquinaciones del enemigo, pero con Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la búsqueda de la palabra de Dios, el consejo oportuno, podemos enfrentar todos los engaños y los ardides del enemigo. Vamos a ir a algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado
por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Antes de cerrar nuestro programa, siempre les ofrecemos un consejo oportuno, pero antes permítanme darles un consejo importante también. Si alguna vez sientes que estás solo y que no tienes motivación para estudiar, puedes estar acompañado. Amigos que te pueden ayudar. Busca una iglesia. ¿Cómo? www.encuentraunaiglesia.com. Encontrarás gente que, como tú, está queriendo también conocer más a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora, en palabras del pastor Bruno, tenemos ya la despedida. Tal vez en soledad, tal vez en luchas, tal vez en vicios, tal vez en preguntas, tal vez en vacío, tal vez te sientas en una red de la que no podemos salir, pero el apóstol fue muy contundente cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Ese mismo Señor que nos habla para prevenir, es el mismo que puede levantarnos cuando estamos enredados. ¿Vamos a confiar en Él para no enredarnos? ¿O vamos a confiar en Él para salir de esa situación difícil en la que estamos? Ahora vamos a orar. Señor, gracias por advertirnos, por amonestarnos. Gracias por desenmascarar el enemigo, su estrategia, sus estilos. Y ayúdanos a refugiarnos en Jesús. Ayúdanos a salir de estas redes en las que podríamos estar y ser victoriosos. Ayúdanos a caminar en tus caminos, en hacer tu voluntad, en congregarnos, en adorarte y en prepararnos para el cielo. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, eso ha sido el programa de hoy. Creed en sus profetas se despide para reencontrarnos con la bendición de Dios el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.